Capítulo 31. Océano fuera de la Torre del Cielo. ¿Por qué me trajiste de nuevo aquí?, murmuró Guy con cansancio. Su batalla con uno de los miembros de Trinity Raven lo dejó peor, pero a pesar de eso quería desesperadamente seguir avanzando. Por el momento, los que estaban actualmente situados dentro del barco eran Jubia, Lucky, Gray, Appy y varios otros que anteriormente habían sido enemigos, entre los cuales estaban Shaw, Wally y Miliana. Gray, tienes que quedarte abajo. Aún estás herida, afirmó Lucky. Llévanos de regreso a la torre, ahora, gruñó Gray, encontrando la fuerza para levantarse del barco. Lo siento, maestro Gray, pero no puedo hacer eso. Si continuamos manteniendo la distancia, es posible que la explosión resultante no nos destruya por completo. Respondió Jubia. Al diablo con eso. Erza, Natsu e Ichigo todavía están ahí. De ninguna manera voy a quedarme quieto y dejarlos caer. Gray gritó desafiante. Gray, cálmate, y dijo Lucky suplicante. No me digas que me calme. No pueden morir, ¿me oyes? Simplemente no pueden. Exclamó Gray. Lucky, Jubia y Appy se encogieron ante sus palabras, aunque en este momento ninguno de ellos podía hacer nada. La explosión se acercaba y, en el mejor de los casos, conservarían sus vidas, lo que significaba que el destino de quienquiera que se encontrara actualmente dentro de la torre estaba casi con certeza sellado. Natsu, Erza, Ichigo. Gritó Gray al presenciar la gran colección de energía mágica que caía del cielo. El Eterión cayó sobre la Torre del Cielo como una tonelada de ladrillos, envolviéndola implacablemente en su totalidad en una gran luz azul que consistía nada menos que en energía bruta. Los vientos soplaron en todas direcciones y el mar empezó a estrellarse contra cualquier superficie que encontraba, provocando que las olas se elevaran en el aire. Durante un tiempo nadie dijo nada. Todo lo que pudieron hacer fue mirar el área oculta donde creían que solía estar la torre. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, la sangre se le heló debido a lo que vieron. ¿Qué diablos?, exclamó Miliana. ¿Un cristal?, Lucky pronunció confundida. No, es una lágrima gigante, dijo Gray, su tono era de incredulidad. Ante sus propios ojos, la Torre del Cielo se había transformado en un colosal cristal lágrima. Salió disparado del suelo en perfecta forma, irradiando energía mágica en todas las áreas. Evidentemente el Eterión no lo había destruido ni remotamente. ¿Eso significa que podrían haber sobrevivido a la explosión?, Lucky preguntó esperanzada. Yo no lo sé. Si la torre absorbió la explosión, todo lo que podemos hacer es esperar aquí y tener fe, dijo Gray. Por encima de todo, sabía que los 3 individuos del gremio Fairy Tail que estaban dentro de la torre no caerían sin luchar. Se negó a creer que se acostarían y aceptarían la derrota, porque simplemente no eran así. Torre del Cielo. Nivel superior. Ichigo y Erza abandonaron su abrazo al darse cuenta de una presencia distinta de sus cuerpos cuando de otro modo debería haber sido el caso. El Eterión definitivamente había dado en el blanco, pero el resultado final no fue ni remotamente parecido a lo que habían esperado. Todo lo que los rodeaba estaba, a falta de una palabra mejor, cristalizado. Ja 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 ja. Por fin, la hora de mi triunfo está cerca. Heyal exclamó maniáticamente, extendiendo las manos a los costados y mirando al cielo. ¿Qué diablos?, pronunció Ichigo. Esta es la verdadera forma de la Torre del Cielo, un cristal lágrima mágico gigante. Gracias al Consejo Mágico, ahora está listo para activarse. El Eterión era la pieza que faltaba del rompecabezas, lo que significa que el sistema R ahora está completo, afirmó Heyal. Los 2 miembros de Fairy Tail permanecieron en silencio, tratando de encontrar una razón de por qué las cosas se desarrollaron como lo hicieron. Sin embargo, no importa cómo juntaron las piezas, el hecho era que el mago de pelo azul los había engañado. Pero, no hay manera de que puedas asegurarte de que todo salga como salió, Erza pronunció con incredulidad. Oh, creo que puedo arrojar algo de luz sobre por qué las cosas progresaron de manera tan acorde, una voz idéntica a la de Heyal llamó desde la sección más a la izquierda de la antigua habitación. Tú, gruñó Ichigo, entrecerrando los ojos mientras el rompecabezas comenzaba a resolverse por sí solo. La respuesta a la pregunta de cómo Heyal pudo planear la activación del Eterión y cómo pudo haber mantenido al Consejo Mágico fuera de su espalda durante tanto tiempo simplemente se respondió por sí sola. Seibrain, el estimado concejal y presumiblemente hermano de Heyal, hizo su aparición mientras comenzaba a caminar hacia su hermano. Seibrain. Erza exclamó enojada.
Hola a ti también, Erza. Seigain saludó divertido. Entonces el que convenció al consejo para disparar el Eterión, fuiste tú. Gritó Erza. Por supuesto, ¿quién más podría haber sido? Preguntó Seigain retóricamente, deteniéndose al lado de su gemelo simultáneamente. ¿Entonces ustedes dos han estado planeando esto juntos todo este tiempo? Preguntó Ichigo, entrecerrando los ojos pesadamente hacia los dos hombres de cabello azul. No exactamente, respondió Heyal. El cuerpo de Seigain comenzó a desvanecerse notablemente, causando una gran sorpresa por parte de Ichigo y Erza. Al instante comprendieron lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo casi se negaron a creerlo. Los dos cuerpos se convirtieron en uno un momento después, revelando la verdad del asunto a los presentes. ¿Él era solo una proyección? Ichigo pronunció con incredulidad. Ni siquiera él había podido sentir ese hecho y había conocido al hombre en persona durante la audiencia hace varias semanas. Tenía sospechas de que el concejal había estado tramando algo solo por su comportamiento y aura, pero lo último que sospechaba era algo como esto. De hecho, y ahora que somos uno otra vez, puedo sentir todo el alcance de mi poder mágico corriendo por mis venas. Declaró Heyal, un aura de energía rodeando su cuerpo mientras hablaba. Pero, si has llegado hasta aquí, entonces el consejo se dará cuenta de tu traición. Simplemente dispararán otra explosión de Eterión. Señaló Erza, lo que provocó que el estimado mago santo se riera entre dientes. Ahora ves que eso sería una preocupación si no fuera por el hecho de que la sede del Consejo Mágico está siendo convertida en escombros en este mismo momento. Heyal respondió. ¿Qué hiciste? Exclamó Erza. Nada, al menos no directamente, de todos modos. Realmente debo decir que estoy agradecido por el servicio de Ultear. Ella realmente era una marioneta perfecta. Una tonta e ignorante que es tan fácilmente manipulada, afirmó Heyal divertido. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al mencionar el nombre de la mujer de cabello oscuro. Él tenía sus propias sospechas sobre la concejala antes de este incidente, y solo aumentaron después de su advertencia hace casi una semana. Sin embargo, el hecho es que ella no era alguien que fuera fácilmente manipulable. Aún así, no podía concentrarse en algo así por el momento, necesitaba concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Ya tuve suficiente de ti, esto termina ahora. Dijo Ichigo. Sus palabras, aunque intimidantes y dichas sin vacilación, hicieron poco más que provocar que el hombre de cabello azul se riera entre dientes. Un momento después, cuando el sustituto intentó agarrar su espada, la razón de la evidente diversión del mago oscuro se hizo evidente. ¿Qué diablos? Se preguntó Ichigo, abriendo mucho los ojos al sentir que sus movimientos estaban restringidos. El adolescente de cabello naranja miró sus manos y vio una especie de patrón moviéndose alrededor de su piel, obviamente teniendo orígenes mágicos ya que era capaz de inmovilizar su cuerpo. Además, no podía simplemente derretirlo con presión espiritual por mucho que lo intentara. Lo que sea que estaba atacando su cuerpo estaba sellando las salidas de su energía espiritual. Ichigo. Erza exclamó preocupada, mirando hacia atrás y viendo a su camarada luchar por moverse. También se dio cuenta de que las marcas le estaban causando mucho dolor, aunque no gritó ni lloró en lo más mínimo. Sin embargo, en su preocupación, Erza no se dio cuenta de que todavía tenía un oponente con quien luchar y, como resultado, no estaba preparada para la patada posterior que la lanzó a una formación de cristal cercana. Ahora sé amable y sal de mi camino. Heyal dijo condescendientemente, colocándose directamente frente al sustituto. Heyal, ¿y qué le hiciste? Exclamó Erza, luchando por despegar del suelo tras lo que fue esencialmente un fuerte golpe en su caja torácica. Nada en realidad, fue simplemente una serpiente atadora que te deslicé durante nuestra batalla. Tu abrazo, aunque reconfortante, fue lo que me permitió transferírselo. Heyal respondió. Bastardo, gruñó Ichigo, luchando por liberarse de la serpiente atadora con fuerza bruta. Sin embargo, todo lo que pudo hacer fue mover los brazos una pequeña fracción. Los puños de la mujer de cabello escarlata comenzaron a temblar de ira mientras se levantaba del suelo. Estaba cansada de ser manipulada, cansada de las intrigas de su antiguo amigo, y se negó a dar marcha atrás hasta llevarlo a su fin. Tú, pronunció Erza, incapaz de encontrar palabras para expresar su odio por el hombre de cabello azul. Verás, Erza, nunca tuve la intención de sacrificarte por Lord Zeref.
Después de todo, ¿quién mejor para servir como sacrificio de Lord Zeref que alguien que gobierna la otra vida? Traerte aquí fue simplemente para agregar aún más insulto a la herida. Aunque yo realmente debo admitir que me encanta la mirada desgarradora que tienes cada vez que te quitan lo más preciado para ti. Heyal declaró con maldad. Luego extendió su mano derecha y empujó a Ichigo hacia la gran formación de cristal lágrima en el centro de la habitación, que absorbió al adolescente vestido de negro en cuestión de segundos. En el centro de la formación, comenzó a luchar una vez más, pero al igual que antes, no tuvo éxito. Tomará algún tiempo, pero ahora que he reunido la energía mágica necesaria, mi victoria está asegurada. Heyal proclamó. Un segundo después se vio obligado a saltar hacia el extremo opuesto de la antigua cima de la torre para esquivar un poderoso golpe de espada, cortesía de un mago pelirrojo extremadamente enojado. Había optado por convocar dos espadas extremadamente grandes, que evidentemente habían sido disparadas al suelo con tanta fuerza que rompieron una porción del cristal lágrima. Heyal. Erza rugió, sus ojos llenos de odio y su mirada firmemente fijada en la forma del hombre de cabello azul. Parece que toqué un nervio, pensó Heyal divertido mientras sus pies entraban en contacto con el suelo una vez más. Te llevaré a las profundidades del infierno donde perteneces. ¿Me oyes, Heyal? Te voy a matar. Gritó Erza. Haz lo que quieras, eso no cambiará el hecho de que tu amigo morirá y Lord Zeref renacerá. Heyal se burló. Erza atacó, blandiendo sus dos enormes espadas en un intento de cortar a Heyal en dos pedazos separados de pura maldad. Su ataque fue evadido una vez más, pero una vez más rompió otra gran formación de cristal que había estado detrás de su oponente. La maga pelirroja se giró una vez más, después de lo cual se lanzó hacia adelante y disparó hacia Heyal sin demora. Esta vez, sin embargo, su oponente no saltó. Heyal evadió con gracia los golpes de sus dos espadas, momento en el que se le había concedido una amplia apertura. Por todo el poder que Erza puso en su ataque, no podría compensar el hecho de que usar dos espadas grandes y torpes tenía el potencial de dejarla completamente abierta. No, pensó Erza preocupada, sabiendo muy bien lo que estaba a punto de ocurrir. Un poderoso golpe en su caja torácica la envió volando por el campo de batalla, momento en el que se estrelló contra las paredes de otra formación de cristal. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y cayó sobre manos y rodillas, pero de ninguna manera estaba completamente fuera de esta pelea. Erza. Exclamó Ichigo, luchando contra sus ataduras más y más con cada segundo que pasaba. Podía sentir que el hechizo comenzaba a debilitarse, o eso, o se estaba disipando por completo. En cualquier caso, estaba más que ansioso por finalmente liberarse y acabar con el maníaco de pelo azul de una vez por todas. Realmente debes aprender a controlar ese temperamento tuyo. Si no lo haces, entonces, comenzó Heyal. El peliazul fue cortado, sin embargo, por una gran ola de fuego que disparó hacia él desde lo que presumiblemente era la entrada de la habitación. Una colosal explosión envolvió su cuerpo y ocultó su posición, pero tras su momentánea desaparición, otro recién llegado entró en el campo de batalla. Realmente me enojaste, amigo, dijo Natsu de manera agitada mientras caminaba hacia la plataforma superior de la torre cristalizada. Natsu, pronunció Erza al ver al cazador de dragones entrar al campo de batalla. Erza, saca a Ichigo de esa cosa. No dejaré que este tipo se acerque a ti, así que asegúrate de que salga. Dijo Natsu. Bien. Respondió Erza, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Podrían derrotar a Heyal cuando Ichigo estuviera a salvo, y si lo liberaran, sus posibilidades de victoria aumentarían sustancialmente. Sin embargo, eso era solo si lograba liberarlo, lo cual no sucedería si cierto mago maníaco tuviera algo que decir al respecto. Jajaja, bueno, ahora llegas bastante tarde. Heyal declaró mientras el humo comenzaba a disiparse. Cuando su forma finalmente fue visible una vez más, era evidente que ya no llevaba la capa con capucha y el abrigo blanco que había amanecido anteriormente. Ahora no llevaba nada más que una fina camiseta sin mangas de color púrpura oscuro en la parte superior del cuerpo y los mismos pantalones que había estado usando desde que hizo su aparición inicial. Sí, lo siento, no estuve aquí antes. Pero ahora estoy aquí y estoy entusiasmado. Exclamó Natsu. Se abalanzó sobre el peliazul con los puños cubiertos de fuego, momento en el que se estrelló contra su cuerpo con tanta fuerza como pudo. Tan rápido como pudo, el cazador de dragones envió una ráfaga de golpes dirigidos a varias partes del cuerpo de su oponente, cada uno de los cuales asestó un golpe directo.
Ataque del ala del dragón de fuego. Exclamó Natsu. Su oponente fue golpeado con una gran ola de fuego, lo que lo hizo resbalar hacia atrás por el piso de cristal de la habitación, con lo que la mayoría supondría que serían algunas heridas como resultado del ataque del mago de cabello punk. Toma eso, dijo Natsu, respirando pesadamente después de ejercer tanta energía. Un momento después, sin embargo, las risas del ex concejal hicieron que sus ojos y los de la mayoría de los demás se abrieran por la sorpresa. Heyal luego miró directamente a Natsu y luego a Erza, burlándose de ellos con su mirada y revelándose en condiciones casi perfectas. ¿Eso es realmente todo lo que tienes?, preguntó Heyal. Antes de que se pudiera darle una respuesta, el hombre de cabello azul extendió su mano derecha y dirigió su palma abierta en dirección a sus dos oponentes. Sin previo aviso, una miríada de grandes proyectiles de color amarillo dorado hechos de pura energía mágica se dispararon, disparando esporádicamente pero con una dirección muy clara. Tanto Erza como Natsu se vieron obligados a esquivar, pero en el momento en que tomaron direcciones opuestas fue el momento en que su experimentado enemigo hizo su movimiento. «Meteorito», exclamó Heyal. Una gran aura de energía mágica cubrió su cuerpo, momento en el que disparó hacia el cazador de dragones de cabello rosado y le golpeó el estómago con el puño respaldado por todo el poder de su impresionante hechizo para mejorar la velocidad. ¡Ah! Natsu jadeó, con la boca abierta ante lo repentino de la fuerza. El puño permaneció conectado con su cuerpo por un momento, pero en el momento en que la fuerza se registró en realidad, volvió a dispararse hacia una formación cercana de rocas cristalizadas. «Ahora muere», dijo Heyal, extendiendo ambas manos y lanzando una serie de 8 proyectiles creados mágicamente directamente a la sección de la pared contra la que había enviado al cazador de dragones. Habría enviado mucho más de lo que tenía, pero el tiempo de reacción relativamente rápido de su otro oponente lo obligó a usar la velocidad de su hechizo meteor para tomar una posición en el otro extremo de la platier. Maldita sea, es demasiado rápido con ese hechizo para que yo reaccione en consecuencia con el nivel de energía mágica que me queda. Pensó Erza, encogiéndose mientras lo hacía. No está mal, pero a este nivel de velocidad ni siquiera tú puedes seguirme. Heyal declaró con total naturalidad. Erza preparó sus espadas para otra ofensiva, pero su oponente se le había adelantado. Heyal apareció directamente detrás de ella y le envió una patada directamente a la espalda, obligándola a lanzarse hacia adelante y perder el equilibrio. Cuando esto estuvo hecho, el hombre de cabello azul usó su increíble velocidad, cortesía de su magia, para aparecer frente a la forma que aún caía de su antiguo camarada antes de enviar una serie de golpes directamente a su abdomen. Erza jadeó por aire mientras era atacada repetidamente, casi sintiendo que su fuerza de voluntad se desvanecía en ese instante. Ella cayó al suelo, respirando con dificultad, mientras Heyal estaba de pie sobre su cuerpo con una sonrisa condescendiente presente en sus rasgos. Más patético que nunca, se burló Heyal. «Aléjate de ella». Natsu gritó desafiante mientras disparaba hacia el peliazul con todo lo que le quedaba en él. Su puño forzado por fuego casi entró en contacto con su oponente debido a lo repentino de su ataque, pero lamentablemente no estuvo lo suficientemente cerca y sufriría mucho como resultado de ese hecho. Heyal evitó el ataque, momento en el que sonrió con maldad ante la nueva apertura que se presentó. Sin dudarlo, envió una patada al costado del cazador de dragones y lo lanzó a través de la platier. Él, sin embargo, estaba lejos de haber terminado, ya que antes de que Natsu golpeara una formación de cristal, Heyal apareció directamente frente a él y lo pateó a través de la cima de la torre una vez más. Esto continuó a un ritmo rápido, haciendo que el adolescente de cabello rosado pareciera un pinball en una máquina, sin tener forma de obtener nuestra libertad o luchar por su libertad. «No eres mejor», gritó Heyal. En el siguiente instante, decidió poner fin al patrón actual y golpear al cazador de dragones en el abdomen con tal fuerza que se disparó hacia el cielo, jadeando por aire e incapaz de tomar represalias en lo más mínimo. Usando la velocidad y la capacidad de vuelo que le dio su hechizo meteor, Heyal se disparó por encima de su oponente y le dio una patada que lo envió al suelo a una velocidad tan alta que los anillos de velocidad cubrieron brevemente su cuerpo. «Maldita sea, y tengo que hacer algo», pensó Ichigo. Solo vio una forma de obtener su liberación, y era salir del cristal en el que actualmente flotaba. Sin embargo, para poder hacer eso, necesitaría reunir una gran cantidad de energía espiritual en un estallido de alta intensidad, y sabía exactamente cómo iba a lograrlo.
Aún así, necesitaba agarrar al menos la empuñadura de su Zanpakuto, y cuando lo lograra, su libertad sería inminente. Con estos pensamientos en mente, su mano comenzó a deslizarse lentamente hacia el mango de Zangetsu. Natsu se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que una profunda huella de su cuerpo quedó grabada en el suelo cristalino, y además de esto, actualmente no podía mover su cuerpo debido a la gravedad de sus heridas. Ahora esto termina, comenzó Heyal. Mientras todavía flotaba en el aire por encima de sus oponentes, Heyal colocó sus manos una encima de la otra con la mano superior con los dedos índice y medio extendidos. En cuestión de segundos, un total de 7 círculos mágicos aparecieron en el aire, conectándose de una manera que provocó la imagen de una constelación. «Gran carro», exclamó Heyal. Una explosión mágica de energía salió disparada de cada uno de los sellos mágicos, que luego se dirigieron al suelo con el mismo patrón. Cada uno de ellos se conectó simultáneamente, momento en el cual una gran explosión destrozó la superficie de la torre y evidentemente dio un golpe exitoso no solo a uno, sino a ambos oponentes del mago de cabello azul. Y aquí estaba esperando un desafío mayor, pensó Heyal en voz alta mientras flotaba hacia la superficie de la torre una vez más. El humo había comenzado a disiparse y ahora podía ver las formas de Natsu y Erza, cada uno de ellos aferrándose impotente al suelo tras su último ataque. Cada uno de ellos gateaba y claramente intentaba levantarse, pero ninguno parecía poder hacerlo. ¿Por qué simplemente no quieres morir? Heyal gimió con cansancio. Yo no voy a dejar que pongas un dedo sobre mis amigos y no vas a matar a Erza, y seguro que no vas a sacrificar a Ichigo. Declaró Natsu, encontrando la fuerza para ponerse de pie. Aunque sus palabras fueron poderosas y desafiantes, su condición era todo lo contrario. Moretones cubrían su cuerpo, su respiración era pesada y su postura cayó hasta el punto de que parecía estar al borde del colapso. Me impresiona que todavía puedas mantenerte de pie. Heyal afirmó divertido. Muérdeme, dijo Natsu mientras respiraba con dificultad. Te felicito por tus esfuerzos, pero me temo que esta batalla ha terminado, comenzó Heyal, con una sonrisa repugnante haciendo acto de presencia en su rostro. El usuario de la magia del cuerpo celestial cruzó los brazos sobre su cabeza un momento después, reuniendo una cantidad colosal de energía mágica mientras lo hacía. Encima de donde tenía las manos cruzadas, comenzó a formarse un pequeño orbe negro y oscuro que gradualmente comenzó a crecer en tamaño con cada momento que pasaba. Ese hechizo, Natsu, apártate del camino. Ese hechizo podría matarte. Exclamó Erza. No me iré, respondió Natsu desafiante, mirando la gran colección de energía mágica mientras hablaba. Aunque admiro tu valentía, si continúas interponiéndote en el camino, seguramente morirás. Sin embargo, incluso si evadieras este ataque, Erza también morirá y yo simplemente acabaré contigo después. Exclamó Heyal. El caballero pelirrojo miró hacia atrás para ver que dentro de la formación cristalina ubicada en el centro de la habitación, Ichigo todavía estaba luchando por liberarse. Si bien tenía fe en que él podría hacerlo, necesitaba asegurarse de que a toda costa tuviera esa oportunidad. Sin embargo, parecía que su vida llegaría a su fin antes de que él pudiera hacerlo. Ichigo, y por favor termina lo que comencé y por favor y détenlo. Pensó Erza. El gran nexo sombrío de poder mágico comenzó a tomar su forma final, causando que los vientos alrededor de la cima de la torre azotaran esporádicamente solo como resultado de la gran cantidad de energía dentro del ataque. Erza comenzó a prepararse para el impacto, luchando para al menos aguantar el ataque de pie para mitigar el pequeño daño que creía que podía hacer. Natsu, de todos modos, parecía estar preparándose, pero otra persona parecía decidida a actuar como una barrera principal para los dos. De la nada, la forma de Simón comenzó a tomar forma, con las manos extendidas y el frente mirando directamente a Heyal. A primera vista, parecía tener el deseo de atacar de frente. «Es Simón», Erza exclamó sorprendida. Bueno, ¿entonces hay otro tonto que desea morir?, preguntó Heyal, el ataque todavía girando como si todo lo que necesitara fuera ser lanzado. «No permitiré que lastimes a Erza. ¿Me escuchas, Heyal? Preferiré morir antes que dejar que le hagas daño», gritó Simón, su forma no se movió en lo más mínimo. Todo el dolor que este hombre le había causado era injusto, e incluso si fuera para evitar la muerte de Erza aunque fuera por un segundo, Simón con gusto daría su propia vida. Con eso en mente, cerró los ojos y aceptó su destino. Simón.
Erza gritó, aunque no pudo hacer nada para detenerlo. Muere ante el poder de Altairis. Exclamó Heyal, preparándose para finalmente lanzar su ataque. Maldita sea, muévete. Pensó Ichigo. Su brazo estaba tan cerca de alcanzar el agarre de su Zanpakuto, pero tan cerca parecía tan lejos en este punto dado que esos pocos segundos podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus camaradas. ¿Es así realmente como vas a tomar esto, Ichigo? ¿Desde cuándo eres un debilucho tan patético? Se burló su eco interior, haciendo que sus ojos se abrieran dado que el sonido de su voz era algo que no había escuchado desde hacía bastante tiempo. Sinceramente, eres patético. Me hace preguntarme cómo diablos me venciste en primer lugar. Gritó el hueco. No soy débil, me niego a permitirle ganar. No perderé. Ni para él ni para nadie más. Pensó Ichigo desafiante. Heyal disparó su ataque, enviando la gran colección de energía mágica sombría disparada directamente hacia Simón, quien todavía no se movía ni un centímetro. Nadie dijo una palabra, ni siquiera Erza, quien solo miró directamente al ataque mientras este continuaba acercándose más y más hacia su querida amiga. En el siguiente instante, logró agarrar la empuñadura de su Zanpakuto, una acción que, sin saberlo, hizo que su eco interior sonriera con orgullo. Con su agarre firme sobre Zangetsu, solo quedaba una cosa por hacer. «Bankoai», exclamó Ichigo. Océano que rodea la torre del cielo. De repente, un colosal torrente de poder puro surgió de la cúspide de la torre, siendo tan grande en intensidad que obligó a cualquiera que lo viera a abrir los ojos por la sorpresa. «¿Qué es eso?», exclamó Lucía. «Lo que está sucediendo». Miliana exclamó con miedo. Ante sus propios ojos, todo el punto más alto de la torre fue envuelto por una ola de energía espiritual negra con un cordón rojo. La estructura de la torre, así como los propios cielos, parecían estar a merced de tal poder. Además, la sensación era mucho más potente que la energía mágica, y eso les decía a la mayoría dentro del barco solo una cosa. «¿Ese es, Ichigo?», Gray pronunció con incredulidad. Sabía que el sustituto era poderoso, potencialmente el más fuerte del gremio, pero ver tal poder lo sorprendió. Incluso dentro del escudo protector de la burbuja de agua de lluvia, la intensidad de la energía se podía sentir claramente. Los océanos rugieron y el viento se extendió en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Olas de varios metros de altura comenzaron a golpear los costados de su transporte. No importa cuántas veces Ichigo los había sorprendido, esta se llevó la palma por lejos. Torre del cielo. Nivel superior. La totalidad del vértice se había mantenido invisible debido a la gran liberación de energía que había ocurrido recientemente. Como resultado de esto, actualmente se desconocía el estado del campo de batalla. Erza, abriendo los ojos por primera vez desde que escuchó la voz de Ichigo y la posterior liberación de poder, inmediatamente notó que Natsu todavía estaba de pie. Él, sin embargo, estaba mirando con expresión asombrada lo que estaba inmediatamente delante de ellos, y ella entendió por qué al instante siguiente. La mirada de la belleza pelirroja cayó hacia donde esperaba ver a un Simón herido, o peor aún, tirado en el suelo, pero cuando sus ojos se posaron en ese lugar en particular, quedó absolutamente sorprendida. Simón no solo seguía de pie, sino que también miraba directamente al frente con una expresión de asombro, y tenía una buena razón para estarlo. Directamente frente a él no estaba otro que el adolescente de cabello naranja que previamente había sido atrapado, aunque su apariencia era bastante diferente y su aura era mucho más imponente y poderosa. ¿Ese es, Ichigo? Erza se preguntó con incredulidad. El sustituto ahora vestía una camiseta blanca debajo de un yakuzo negro que estaba abierto y unido por una serie de 3 marcas negras en forma de X. Sus manos ahora estaban cubiertas con 2 respectivos guantes negros con correas blancas en forma de X que marcaban sus antebrazos. Su espada, que antes parecía una gran cuchilla, también había cambiado drásticamente. Ahora era una tsuba alargada de color negro como boca de lobo que parecía tener aproximadamente la misma longitud que su espada con forma de cuchilla que también poseía 3 protuberancias a lo largo del extremo romo de la hoja ubicada cerca de la punta. La empuñadura de su espada también tenía una cadena que salía del extremo y se adhería a su guante derecho, formando un lazo ancho. ¿Qué clase de poder es este?, se preguntó Heyal con incredulidad, al haber sentido toda la fuerza de tan poderosa liberación de energía.
No solo eso, sino que estaba bastante claro que cualquier cosa que el adolescente de otro mundo hubiera hecho le había permitido ganar suficiente poder y velocidad para bloquear su ataque anterior con relativa facilidad. Literalmente no apareció ninguna herida en la persona de Ichigo, lo que solo podía significar que ese era el caso. Ichigo, Natsu exhaló. Al principio, no hubo ninguna reacción ya que el adolescente de cabello naranja simplemente continuó mirando a Heyal con su tradicional ceño fruncido y su mirada fulminante presente en sus rasgos. Sin embargo, antes de terminar esto de una vez por todas, había algunas cosas de las que debía encargarse. Natsu, necesito que te vayas de aquí, declaró Ichigo, girando su cabeza hacia atrás y mirando al adolescente de cabello rosado. Por un momento, nadie dijo nada ya que evidentemente sus palabras aún no se habían registrado. Sin embargo, cuando lo hicieron, quedó muy claro que no fueron bien recibidos, pero eso era comprensible por parte del cazador de dragones que odiaba desesperadamente perderse una pelea. ¿Qué? Exclamó Natsu. No estoy discutiendo contigo sobre esto, Natsu. Simón, Erza y tú también se irán lo antes posible. Yo me encargaré de las cosas aquí, dijo Ichigo. Los tres miembros de su grupo soltaron jadeos silenciosos ante sus palabras, principalmente por lo severos que eran. Sin embargo, dada la cantidad de poder que acababa de liberar, era muy posible que simplemente no quisiera lastimar a ninguno de sus camaradas o arriesgarse a que Heyal los usara contra él en una pelea. Después de todo, aquellos en desventaja a menudo recurrían a trucos baratos durante el combate en vivo. «Me debes una deuda por esto», refunfuñó Natsu. Sí, murmuró Ichigo sin importarle. Oh, bueno, ¿nunca eres tú el que tiene confianza? Heyal dijo divertido, su expresión reflejaba su tono. Sus palabras no inspiraron ninguna reacción por parte del adolescente de cabello naranja, o más bien no se tomaron acciones diferentes aparte de que Ichigo continuara frunciendo el ceño y mirando a su oponente. ¿Hay alguna razón por la que ustedes tres aún no se han ido?, preguntó Ichigo con impaciencia, sin siquiera molestarse en mirar hacia atrás mientras hablaba. Me voy, dijo Natsu antes de comenzar a salir corriendo, con una expresión de decepción grabada en su rostro. Él, por cierto, no tenía ningún deseo de dejar esto pasar durante bastante tiempo. El cazador de dragones fue, sin embargo, el único que comenzó a moverse, aunque eso era comprensible dado que con toda probabilidad respetaba y confiaba en la fuerza de Ichigo más que cualquiera de los presentes. Erza bien podría haber vencido a la adolescente de cabello rosado en ese sentido, pero ella tenía una mentalidad completamente diferente en el momento actual. No, dijo Erza convincentemente, una expresión decidida adornando sus rasgos. Erza, comenzó Ichigo, solo para ser interrumpido. No te dejaré simplemente cuando todo esto sea más culpa mía que de cualquier otra cosa. Di lo que quieras, pero estaré a tu lado hasta que lleve esto hasta el final, dijo Erza. Ichigo suspiró para sus adentros, aunque no por molestia, al escuchar las palabras de su camarada. Una parte de él había esperado que Erza se fuera si él lo solicitaba, pero sabía que eso nunca sucedería. Había algunas cosas en este mundo que las personas, ya fueran ordinarias o extraordinarias, tenían que hacer, y ese sentimiento en particular no era ajeno a él. Erza, debo estar de acuerdo con tu amiga, no puedes simplemente, comenzó Simón. No, si ella realmente quiere quedarse, no la detendré. Ichigo declaró con total naturalidad. No puedes hablar en serio, exclamó Simón, su expresión facial denotaba lo sorprendido que había estado por las palabras del sustituto. Simón, este es su pasado, no el mío. No tengo derecho a obligarla a huir de él, pero, independientemente de si ella elige enfrentarlo o no, me quedaré aquí y lo llevaré hasta el final, dijo Ichigo. El hombre corpulento con una mandíbula metálica se quedó quieto por el momento y adoptó una expresión similar a la tristeza. En verdad, él realmente no tenía nada en contra de permitir que Erza se quedara, pero si ella lo hacía, él también deseaba quedarse para mantenerla a salvo. Simón, vete. Soy más que capaz de protegerla como lo estoy ahora, declaró Ichigo, una vez más sin siquiera girarse para hablar directamente con el aprensivo mago. Simón se quedó quieto una vez más y soltó un silencioso jadeo, toda la fuerza de las palabras del adolescente de cabello naranja respirando en su ser y exudando verdad. Había solo un aura alrededor de Ichigo en ese momento y no podía explicar por qué, pero se sentía obligado a poner su fe en él. Yo, entiendo. Voy a confiarte su destino a ti.
dijo Simón, una pequeña pero algo triste sonrisa apareció en sus rasgos. Cuando el renovado camarada de Erza se despidió, ella misma se levantó del suelo y caminó penosamente hacia el lado de Ichigo. Él no reconoció sus acciones, pero ella sabía perfectamente que él era consciente de lo que estaba haciendo. Gracias por salvarnos, aunque siento que fue demasiado corto. Erza declaró con una pequeña sonrisa. No importa cuál sea la situación, puedes confiar en mí para luchar hasta el final. Siempre que estés en problemas, confía en mí cuando te digo que siempre estaré ahí para ti. Ichigo respondió en tono serio. La pelirroja, por un breve momento, sonrió cálidamente mientras miraba a su querida amiga y a alguien que esperaba ser más que eso. Sin embargo, a pesar de que sus palabras tocaron su corazón, aún quedaba la cuestión de derrotar al hombre que les había causado tantos problemas a cada uno de ellos en los últimos tiempos. Oh, qué conmovedor, otra visión más que realmente calienta mi corazón ennegrecido. Ahora, permítanme cortar los lazos de su amistad poniendo fin a sus patéticas vidas una a la vez. Exclamó Heyal. TCH, como si tuvieras una oportunidad. Esta pelea terminará en un instante. Declaró Ichigo, su voz no emitía ningún indicio de arrogancia o condescendencia alguna. Parecía como si simplemente estuviera diciendo la verdad tal como la veía. Heyal frunció el ceño ante las palabras de su enemigo, pero antes de que pudiera responder, el adolescente de cabello naranja levantó su espada y la cortó a su costado en una demostración de fuerza. Los vientos a gran distancia alrededor de la cima de la torre azotaban incontrolablemente, haciendo que pareciera como si incluso los cielos mismos estuvieran a merced del poder de este hombre. ¿Cómo puede ser eso? Pensó Heyal, con el sudor goteando de su frente al sentir sus propios pies siendo empujados hacia atrás. Ahora bien, comencemos, dijo Ichigo. El conocido substituto Soul Reaper desapareció un momento después, apareciendo instantáneamente directamente frente a Heyal tan rápidamente que su movimiento ni siquiera se había percibido hasta que su puño estuvo firmemente plantado en el estómago de su oponente. Con una expresión de asombro en su rostro, Heyal se disparó en el aire, apretando su estómago momentáneamente por instinto debido al reciente golpe que había sufrido. El dolor fue bastante mayor de lo que esperaba, y aún más sorprendente fue el hecho de que ni siquiera había visto moverse a su oponente. ¿Qué clase de? Pensó Heyal, estabilizándose mientras continuaba volando en el aire. Cuando sus ojos finalmente regresaron a donde pensó que estaría Ichigo, se dio cuenta de que una vez más se había salido de su línea de visión. Sin embargo, la abrupta sensación de una mano en su hombro le reveló rápidamente dónde se encontraba actualmente el combatiente desaparecido. Aún no he terminado contigo, dijo Ichigo tranquilamente, golpeando al hombre contra la superficie cristalina de la torre con tal fuerza que su cuerpo creó un agujero que se extendía a través de varios de los niveles inferiores de la torre. Heyal, hay que reconocerlo, pudo deshacerse rápidamente de sus heridas y salir disparado desde los lados de la torre mediante su hechizo Meteor. Rápidamente comenzó a rodear el ápice desde los cielos, sus ojos observando de cerca al actualmente impasible e inmóvil Ichigo Kurosaki. A estas velocidades, no hay ninguna posibilidad de que pueda atraparme. Pensó Heyal, aunque como plan de respaldo observó de cerca las acciones del adolescente de cabello naranja. ¿De verdad tienes la intención de volar todo el tiempo? Ichigo se burló. Un momento después apareció directamente frente al camino del hombre de cabello azul y lo pateó directamente en el centro de su pecho, lo que efectivamente lo hizo volar a través de los cielos y estabilizarse a una buena distancia de la torre misma. Imposible, Heyal pronunció con incredulidad al sentir su cuerpo caer hacia el mar del océano. Meteorito. Exclamó Heyal, un aura de energía de color amarillo dorado envolvió su cuerpo mientras disparaba una vez más hacia el campo de batalla. El mago santo de pelo azul optó por golpear a su oponente con el puño tan fuerte como pudo, haciendo uso de la inmensa velocidad y la fuerza física mejorada que proporcionaba su hechizo. Sin embargo, para su sorpresa, el adolescente simplemente evitó su ataque y descuidadamente permitió que su oponente pasara volando junto a su cuerpo. Él esquivó incluso a esa velocidad. Pensó Heyal mientras se detenía en el aire, con los ojos muy abiertos debido a los acontecimientos recientes. ¿Por qué estás tan sorprendido de que pueda esquivar tu ataque tan fácilmente? ¿Es porque crees que no debería poder tener ese tipo de velocidad? Ichigo preguntó sin emoción. GHH, pronunció Heyal, apretando los dientes por frustración.
Déjame decirte algo, velocidad, para mí, significa algo muy diferente de lo que significa para ti. Déjame mostrarte mi definición, afirmó Ichigo. Al instante siguiente desapareció, y aunque anteriormente había reaparecido en un área específica, esta vez no lo hizo. Más bien, lo que parecía ser una docena de copias de él comenzó a girar circularmente en el aire alrededor del cuerpo de Heyal. Todavía había una sola firma de energía, pero se movía tan rápido que evidentemente creó imágenes fugaces que hacían parecer como si hubiera múltiples de él. Si bien estaba claro que solo había uno, era imposible discernir dónde estaba realmente. Esto no es posible, pensó Heyal, con los ojos tan abiertos como platos ante la demostración de fuerza de su oponente. ¿Cómo puede ser tan rápido? Apenas puedo seguirlo con mis ojos, pensó Erza en voz alta. Sentía como si debería estar haciendo algo durante una pelea de la que técnicamente era parte, pero por el momento estaba demasiado cautivada por los poderes de Ichigo como para hacer otra cosa que mirar. Lo que sea que haya hecho para liberarse del gran cristal lágrima, claramente lo colocó en un nivel de poder completamente nuevo del que ya había tenido. Eso, más que cualquier otra cosa, fue absolutamente aterrador. ¿Voy demasiado rápido para ti? Ichigo se burló. Callarse la boca, exclamó Heyal, enviando una gran ola de energía mágica amarilla hacia su lado derecho. Por un momento creyó que había dado un golpe exitoso, pero en el momento en que se dio cuenta de que no lo había hecho, ya era demasiado tarde. Una espada le cortó la espalda, haciendo que su sangre fluyera por el aire y simultáneamente lo obligó a soltar un gruñido audible de dolor. ¿Estás empezando a ver la diferencia en nuestro poder? Ichigo preguntó indiferentemente, sin siquiera molestarse en aprovechar el hecho de que su oponente estaba momentáneamente inmóvil. Heyal soltó un gruñido burlón mientras flotaba lentamente hacia el suelo, prácticamente sintiendo la condescendencia de la mirada del adolescente. Sin embargo, la creencia de su oponente de que tenía un nivel de habilidad más alto le dio una ventaja, y el estimado mago santo, o en este punto el ex dado que lo que había hecho probablemente revocaría su estatus, lo aprovecharía de todo corazón. Invocando el aura de energía que le otorgaba una inmensa velocidad, Heyal disparó hacia la única persona que sabía que era vulnerable en ese momento con el puño levantado hacia atrás y preparado para causar un gran daño a un participante desprevenido en la batalla. Erza estaba, a falta de una palabra mejor, todavía completamente asombrada por la fuerza que Ichigo había mostrado hasta ahora. Esto, sin embargo, la dejó completamente expuesta a la ofensiva de su enemigo colectivo. Debiste haber terminado esta pelea cuando tuviste la oportunidad. Ahora al menos puedo derrotarla primero, exclamó Heyal, sonriendo maniáticamente mientras se acercaba a su objetivo previsto. El caballero de cabello escarlata jadeó levemente y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero, desafortunadamente, ya era demasiado tarde para hacer algo en el acto. Afortunadamente, sin embargo, no lo necesitaba ya que antes de que el hombre de cabello azul estuviera lo suficientemente cerca como para actuar como una amenaza notable, Ichigo apareció directamente frente a ella con su mano izquierda extendida y su mano abierta. El ataque de Heyal, a pesar de lo que esperaba, fue completamente negado cuando Ichigo atrapó su puño con la palma de su propia mano. Todo lo que Heyal pudo hacer fue mirar con expresión de sorpresa mientras su ataque era detenido sin esfuerzo, y en ese momento comenzó a sentir que las posibilidades de su victoria se escapaban de su alcance. No puede haber terminado, pensó Heyal. La única gracia salvadora que tenía era el hecho de que Ichigo aún no había dado ningún golpe final. Eligió bloquear su último ataque, pero aún así no aprovechó la clara apertura que se presentó. Sin embargo, antes de que Heyal pudiera atribuir esto al exceso de confianza, vislumbró un cabello rojo que se movía tan rápido que parecía ser una imagen fugaz que cruzaba su costado. Una gran sacudida de dolor sacudió su cuerpo y en ese mismo momento Ichigo soltó su mano, permitiéndole tropezar hacia atrás con su mano apretando el lado izquierdo de su cuerpo. El peliazul miró hacia abajo para ver sangre fluyendo de una herida, después de lo cual dirigió su mirada hacia su oponente una vez más, aunque después de hacerlo supo al instante lo que había ocurrido. Erza estaba a la derecha de Ichigo, ligeramente delante de su cuerpo, con la misma espada, que parecía una katana, desenvainada que había usado para derrotarlo recientemente antes de que recuperara todos sus poderes. Con la respiración agitada y el cuerpo gravemente herido, Heyal comenzó a ver que realmente no había otra opción.
Todo lo que quedaba por hacer era dejar de lado la precaución y poner todo lo que tenía para matar a los dos magos de Fairy Tail que tenía delante, aunque eso también significaría destruir la torre en la que había trabajado tan incansablemente para completar. Se acabó, estás a un golpe de no poder moverte, dijo Ichigo. Jejeje, no hables como si esto fuera, donde mi vida llega, a su fin, comenzó Heyal. En lo que parecía un giro imposible de los acontecimientos, el exconcejal se disparó en el aire y comenzó a canalizar su energía mágica, creando un gran sello ante su cuerpo que reflejaba exactamente el mismo hechizo que había intentado Phantom durante la guerra entre ellos. Respectivos gremios. Eso es, pensó Ichigo. Una ruptura del abismo. Pero también destruirás la torre, exclamó Erza. Ahora que lo he hecho una vez puedo hacerlo de nuevo en la mitad del tiempo. Soy el elegido de Lord Zeref, el único humano capaz de escuchar su voz, y por eso haré lo que sea necesario para verlo. Revivido, gritó Heyal. Antes de que pudiera canalizar más energía mágica, el círculo desapareció y la herida que acababa de recibir envió una descarga de dolor que resonó por todo su cuerpo. Evidentemente esa última muestra de determinación era realmente todo lo que le quedaba en él. Eso, sin embargo, no significaba que sus oponentes estuvieran dispuestos a darle la oportunidad de recuperarse. Por lo tanto, Ichigo apareció directamente encima del cuerpo de Heyal, mirándolo sin emociones con su espada amartillada hacia atrás. Jetsuga, comenzó Ichigo. Su espada de obsidiana comenzó a surgir con energía negra teñida de rojo, tanto es así que la energía espiritual se disparó en el aire detrás de su cuerpo, furiosamente hacia el cielo tan brillantemente que aquellos presentes a millas alrededor de la torre probablemente podrían ver el vórtice de fuerza. Tensou, exclamó Ichigo, liberando la enorme ola de energía espiritual y enviándola a estrellarse contra la forma de su oponente. Heyal lanzó un fuerte grito de dolor y la energía negra envolvió su cuerpo, momento en el cual su cuerpo fue enviado disparado hacia casi todos los niveles de la torre junto con la energía del ataque hasta que se estrelló contra la base del sistema R con tanta fuerza que como resultado, la base de la enorme lágrima casi se hizo añicos. Con eso, se acabó, dijo Ichigo mientras bajaba al nivel más alto de la torre. El adolescente de pelo naranja soltó un suspiro de alivio ante la perspectiva de que los acontecimientos recientes finalmente concluyeran, por así decirlo. Todos se salvaron y Heyal fue derrotado, lo que efectivamente lo convirtió en una victoria en su libro. Sin embargo, contrariamente a esa línea de pensamiento, la torre comenzó a temblar esporádicamente, lo que fue acompañado por la repetida rotura de varias formaciones cristalinas en toda la estructura. Se detuvo un momento después, momento en el que Ichigo miró hacia su camarada solo para verla dirigiendo una mirada agridulce hacia él. Esto, naturalmente, lo confundió mucho, pero tarde o temprano probablemente descubriría por qué ella adoptó esa apariencia particular. Me temo que esto aún no ha terminado, la torre está rebosante de demasiada energía mágica, lo que significa que en poco tiempo explotará, dijo Erza. Entonces simplemente nos iremos ahora. Estoy seguro de que si lo hacemos, comenzó Ichigo. Sin embargo, antes de terminar su frase, Erza le dio la espalda y comenzó a caminar hacia uno de los grandes pilares de cristal que surgían de la habitación. No entendía lo que estaba haciendo, pero al ver su mano deslizarse en la lágrima como si se estuviera fusionando con ella, se movió más rápido que nunca y la agarró por el hombro, deteniendo efectivamente el avance de la pelirroja. ¿Y qué estás haciendo exactamente?, preguntó Ichigo, entrecerrando ligeramente los ojos. Si no me fusiono con la torre y redirijo el flujo de energía, tú y todos los demás serán consumidos. Ya has hecho suficiente por mí, más de lo que puedo agradecerte, así que por favor permíteme hacer al menos respondió Erza. La belleza de cabello escarlata sonrió con tristeza y cerró los ojos por un breve momento, luego de lo cual comenzó a caminar hacia adelante, habiendo asumido que Ichigo entendería y voluntariamente le permitiría hacer el sacrificio final. Sin embargo, cuando ella realmente hizo el intento de fusionarse con la torre, descubrió que su mano todavía estaba agarrando su hombro, y con firmeza. No te estás sacrificando, dijo Ichigo tranquilamente, manteniendo sus ojos fijos en la parte posterior de la cabeza de la maga. ¿Qué? Preguntó Erza, volviéndose hacia su camarada mientras lo hacía. Déjame reformular eso, no te lo permitiré, aclaró Ichigo, nivelando a su amigo cercano con su mirada.
Al principio Erza pareció genuinamente conmovida por sus palabras, pero rápidamente sacudió la cabeza como para aclarar su mente y concentrarse en lo que sabía que tenía que hacer. Hizo ademán de hablar, pero antes de que tuviera la oportunidad de abrir la boca se hizo muy evidente que el sustituto tenía más que decir. Desde que llegué a este mundo loco y desordenado, tuve dudas sobre si alguna vez me sentiría como en casa, siempre tuve la preocupación de no encontrar nada que valiera la pena proteger, nada que pudiera poner a mi alcance. La vida está en juego cualquier día de la semana. Cuando encontré Fairy Tail, también encontré lo que estaba buscando. Eres parte de lo que quiero proteger, Erza, una parte muy grande de ello, así que puedo. No te dejo hacer esto. Dijo Ichigo, con una mirada un tanto suplicante en sus rasgos. La poderosa reina de las hadas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque ninguna cayó, al escuchar sus palabras ya que realmente tocaron su corazón. Sin embargo, tuvieron el efecto adicional de robarle su determinación de salvar su vida y la de su camarada, porque, más que nada, ella se preocupaba por ellos, y si se trataba de la pregunta de si moriría por ellos, la respuesta era más que suficiente. Obvio. Quiero proteger a mi familia, a nuestra familia también, Ichigo, y es por eso que debo hacer esto. Si no lo hago, entonces la explosión resultante matará a todos en kilómetros a la redonda. Erza respondió, aunque su fuerza de voluntad para seguir discutiendo se estaba desvaneciendo lentamente. La verdad de la situación actual era que tenía una leve pero creciente necesidad de simplemente aferrarse a Ichigo y esencialmente ver qué pasaba. Incluso si resultara que él era incapaz de encontrar realmente una salida a su situación actual y terminaran muriendo, ella estaría feliz de saber que sus vidas terminaron en los brazos del otro. Sí, lo sé, por eso creo que tú y yo somos muy parecidos. Tú también quieres proteger a tus seres queridos, pero morir no es la respuesta. Morir es fácil, vivir, eso es difícil, porque vivir nos permite vivir. Continúa defendiendo lo que apreciamos hasta el amargo final. Por eso, al final, no mueres para salvar las vidas de tus amigos, vives para poder continuar protegiéndolos. Dijo Ichigo. Sabía que Natsu era consciente de esto, dolorosamente, pero parecía que Erza no. Por lo fuerte que era la pelirroja experta en armas, comprender tales conceptos era un área en la que estaba lejos de ser competente. E incluso si dices eso, esto aún debe hacerse. Uno de nosotros necesita hacer este sacrificio, y yo, me niego a dejar que seas tú. Dijo Erza mientras le daba la espalda al adolescente de cabello naranja una vez más. A lo largo de su discurso, su voz se volvió continuamente tensa, lo que probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que en ese momento estaba llorando. Intentó ocultarlo, pero en ese momento las lágrimas corrían libre y obviamente por cada una de sus mejillas, aunque dada la situación actual no se dio cuenta de este hecho. Y me niego a dejarte lograrlo, así que supongo que ambos tendremos que vivir. Dijo Ichigo, sonriendo cálidamente mientras terminaba. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, Erza prácticamente suplicó. Aunque estas fueron sus palabras, sus acciones, o más bien la falta de acciones, enviaron un mensaje diferente. Erza ya no luchó por seguir adelante para sacrificarse como resultado de lo que acababa de ocurrir. Se dijo a sí misma que eso era porque se sentía débil, pero en realidad era simplemente que no quería separarse de su lado en ese momento. Hubo un silencio entre los dos por unos momentos, pero terminó cuando la torre reanudó el proceso de sobrecarga. La estructura cristalina comenzó a temblar incontrolablemente, brillando periódicamente como si estuviera a punto de estallar en cualquier segundo. Erza, ¿confías en mí? Ichigo cuestionó seriamente. Ese sí, con mi vida. Erza respondió, diciendo la verdad absoluta. Bien, entonces necesito que me escuches. Abrázame tan fuerte como pueda. Dijo Ichigo. La belleza de cabello escarlata lo hizo un momento después, y si la situación no hubiera sido tan grave como lo fue, los dos probablemente se habrían sonrojado. Lamentablemente, la situación era bastante grave y, por lo tanto, ninguno de los dos despertó ninguna emoción especial por el momento. Luego, Ichigo clavó la punta de Tensa Zangetsu en el suelo, cargando su espada con energía poco después. La torre comenzó a temblar cada vez más catastróficamente a cada segundo, pero aún así mantuvo el equilibrio y no titubeó en lo más mínimo. Cuando finalmente reunió todo el poder que pudo reunir en el menor tiempo, se preparó para decir lo que esperaban no fueran sus últimas palabras. Aunque, si lo fueran, bien podría haber sido bastante apropiado. Getsuga Tensou. Gritó Ichigo.
Una ola masiva de su característica energía espiritual en su forma actual atravesó todos y cada uno de los niveles de la torre. Piso por piso, el ataque avanzó implacablemente, y cuando finalmente llegó a la base de la torre, fue cuando la colosal estructura conocida como el Sistema R comenzó a caer. La totalidad de la torre comenzó a colapsar, varios niveles se rompieron debido al desbordamiento de energía y los pedazos restantes comenzaron a caer en los océanos y aterrizar a su alrededor. Una serie de temblores mucho mayores que los anteriores se extendieron por todo el enorme edificio mientras continuaba colapsando, aunque fueron como resultado de ese hecho y no de que la torre estallara y expulsara toda la energía que había acumulado. Él realmente lo hizo, así de simple, pensó Erza. En el siguiente instante, el suelo bajo sus pies cedió, cuya posición la hizo tropezar hacia atrás en el área actualmente sin piso directamente detrás de ella. Los ojos de Erza se abrieron cuando comenzó a caer, maldiciendo interiormente el hecho de que no había sido más cuidadosa. Comenzó a caer hacia la base de la torre, cerrando los ojos para aminorar cualquier impacto por instinto. Un momento después, y antes de que su vida estuviera en verdadero peligro, sin embargo, sintió que su cuerpo quedaba atrapado durante su caída, evitando efectivamente cualquier colisión no deseada con el suelo que hubiera ocurrido en un futuro cercano. No te preocupes si te tengo, dijo Ichigo. La adolescente pelirroja abrió los ojos al escuchar la voz de su compañero y confirmó lo que había creído en el momento en que atraparon su cuerpo. Actualmente, el adolescente de cabello naranja estaba descendiendo lentamente hacia el suelo, sosteniéndola en sus brazos al estilo nupcial pero sin sonrojarse por todo lo que había sucedido. El estado de ánimo era todavía demasiado serio para que él se sintiera tímido por el momento. Erza, por su parte, no podía dejar de mirar el rostro de Ichigo mientras la luz de la luna brillaba sobre él. Este hombre le había salvado la vida más veces en las últimas horas que cualquier otra persona en su existencia. Además, él la apoyó sin importar que, nunca expresó enojo o molestia por la situación que ella todavía percibía como su culpa, y a pesar de todo, incluso logró darle el coraje para luchar y finalmente dejar atrás su pasado. Descansar. Ella sonrió cálidamente mientras continuaban flotando hacia las aguas poco profundas bajo sus pies, ya que la mayor parte de la isla y la torre misma habían sido completamente destruidas. Incluso después de todo lo que había ocurrido, podía decir con seguridad que aquí y ahora, mientras estaba entre sus brazos, se sentía a gusto. ¿Estás bien?, preguntó Ichigo, mirando a la belleza de cabello escarlata mientras lo hacía. Ese sí, respondió Erza. Por una leve sensación de vergüenza, desvió la mirada y se sonrojó como resultado de haber sido sorprendida mirando a Ichigo. Era probable que él no supiera que esto era lo que ella estaba haciendo, pero aún así hizo que sus mejillas se calentaran de todos modos. Ahora entiendo por qué me pediste que te abrazara, dijo Erza divertida, tratando de deshacerse de su timidez y logrando hacerlo. Bueno, eso podría haber sido de dos maneras. La primera sería lo que sucedió, pero la otra habría sido que la energía de la torre hubiera sido redirigida hacia mí en caso de que estallara. Si eso sucediera, necesitaría rodearme de una barrera de energía espiritual y la única forma en que podría haberte protegido al hacerlo era si estuviéramos cerca el uno del otro. Ichigo explicó. ¿Tú y no sabías lo que iba a pasar? Erza preguntó en tono sorprendido, su expresión imitaba esto. Bueno, no, realmente no. Aún así, funcionó, así que realmente no importa, respondió Ichigo. Hubo un silencio mientras Erza asimilaría sus palabras, quien durante ese período de tiempo mantuvo la misma expresión ilegible en su rostro. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que realmente se había dicho, sus sentimientos sobre el plan de Ichigo se hicieron muy evidentes. Idiota. Solo porque funcionó no significa que fuera el mejor curso de acción, gritó Erza. Ella no era ingrata de ninguna manera, pero el hecho es que el adolescente de cabello naranja hizo algo muy imprudente que bien pudo haber puesto en peligro su propia vida, lo cual a ella le gustaría evitar siempre que fuera posible. Te salvó la vida y eso es todo lo que importa. Ichigo respondió en tono serio. En ese instante, la ira de Erza se evaporó y ella se sonrojó, quedando sin palabras al mismo tiempo. El hecho de que él pudiera decirle esas cosas y hacerlo con tanta honestidad en su voz realmente conmovió su corazón, y no podía negar que él, más que cualquier otra persona que hubiera conocido, tenía la asombrosa habilidad de hacer eso. Ichigo, pronunció Erza.
Los dos estaban casi a punto de llegar al océano, momento en el cual la mujer de cabello escarlata sería bajada y permitida valerse por sus propios pies. Por ahora, sin embargo, flotaron en silencio, cada uno mirándose con una pequeña sonrisa en sus respectivos rostros hasta que uno de ellos finalmente rompió dicho silencio. Gracias por salvarme la vida, y por ayudarme a salvar a mis amigos, dijo Erza. Aceptaré el agradecimiento por salvarte la vida, pero en cuanto a salvar a tus amigos, eso fuiste todo tuyo. El hecho de que tuviste tal impacto en ellos fue lo que les permitió liberarse de Heyal, algo que yo no tenía. Nada que ver, respondió Ichigo. Erza sonrió ante esto, sintiendo una gran sensación de alegría porque, de hecho, había tenido tal impacto en aquellos que conoció durante su tiempo como esclava. Eso, sin embargo, estaba en el pasado, y ahora que ellos también eran libres y Heyal había sido derrotado, podía avanzar hacia el futuro. Finalmente llegaron a las aguas poco profundas en lo que antes era la base de la Torre del Cielo, momento en el que Ichigo comenzó a dejar caer a la maga pelirroja para que pudiera volver a estar sobre sus propios pies. Erza dio solo un paso hacia las aguas poco profundas, pero como era la tendencia en los últimos minutos de su vida, su pie aterrizó en una roca bastante lisa que simplemente no podía ver. Como resultado de esto, perdió el equilibrio y cayó nuevamente en los brazos de Ichigo. El resultado final fue que el adolescente de cabello naranja y el caballero de cabello escarlata esencialmente se abrazaban, lo cual no era tan antinatural, simplemente algo que notaron que estaba ocurriendo con bastante frecuencia hoy. ¿Estás bien?, preguntó Ichigo, mirando a su camarada mientras hablaba. Ese sí, estoy bien, respondió Erza. Sus ojos se encontraron después de unas pocas palabras simples, pero cuando eso sucedió, cada uno cayó en trance. Ninguno de los dos dijo una palabra, ninguno de los dos parpadeó, simplemente se miraron fijamente a los ojos del otro, aparentemente incapaces de percibir nada más que la persona directamente frente a ellos. Ichigo no podía entenderlo, pero ni siquiera podía hablar. Era como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse, y solo había tenido este tipo de sentimiento una vez en su vida, y fue entonces cuando consoló a Mira hace un corto periodo de tiempo. Incluso entonces no sabía por qué no podía hacer nada más que mirarla a los ojos, y aquí y ahora con Erza no era diferente. Erza, por su parte, interiormente no sabía qué hacer. No había sido su intención que este tipo de situación se produjera a raíz de lo sucedido, pero aún así era su realidad actual. Sus caras estaban a centímetros de distancia y Ichigo no se movía en lo más mínimo. De hecho, parecía estar tan hipnotizado como ella, si no más. ¿Debería?, se preguntó Erza, creyendo que si alguna vez reuniera el coraje para cerrar la brecha entre sus labios, sería ahora. Ella comenzó a mover su cabeza levemente hacia adelante, una acción que pareció pasar desapercibida para Ichigo, o al menos significaba que no se oponía a su avance. Con eso en mente, reunió la emoción que sentía y se preparó para hacer lo que sabía que quería hacer desesperadamente. Erza, Ichigo. Natsu gritó desde la distancia. Los dos miraron hacia el océano y vieron a sus amigos, así como a aquellos que habían conocido previamente a Erza durante su estancia en la Torre del Cielo, corriendo hacia ellos con expresiones de alivio en sus rostros. Como resultado, se separaron y se prepararon para ser recibidos por sus camaradas tras una reñida victoria. Ustedes. Lucky gritó felizmente. En unos momentos, el grupo rodeó a sus amigos victoriosos y algunos incluso comenzaron a llorar de alegría, aunque Natsu y Gray parecían no hacerlo simplemente porque estaban en presencia del otro. Cuando comenzaron su reunión, Erza se sintió obligada a hacer una cosa singular. Miró a Ichigo mientras él comenzaba a hablar con todos los demás, probablemente sobre por qué cambió su apariencia y cómo parecía más poderoso, pero no estaba del todo segura ya que su mente estaba en otra parte. Sin embargo, cuando lo hizo, simplemente sonrió cálidamente y no pudo evitar sentir una sensación de alegría. Nunca he conocido a un hombre como tú, y dudo que vuelva a hacerlo. Gracias, Ichigo, y por todo, pensó Erza. Centro vacacional. Orillas de la playa cercana, algún tiempo después. Au, ¿en serio tienes que irte? Natsu se quejó. Actualmente, el grupo de magos recién victoriosos estaba en su lugar en las arenas de la playa fuera de su resort, preparándose para despedirse del grupo de compañeros recién liberados de Erza. En verdad acababan de llegar a la costa, pero inmediatamente después Simón había expresado su deseo de partir.
Sin embargo, fueron los segundos en irse después de Jubia, la mujer que en realidad los había ayudado mucho. Por razones desconocidas para casi todos, ella simplemente se despidió y se fue. Aún así, la mayoría tenía la sensación de que eventualmente terminarían viéndola nuevamente. Todos estaban en su mayor parte heridos y vendados. Natsu lucía una correa que mantenía su brazo derecho suspendido mientras la mitad de la parte superior de su cuerpo estaba cubierta con una gasa. Gray estaba de la misma manera excepto por el brazo lesionado. Lucky tenía una serie de vendas alrededor su cabeza, y Erza aparentemente tenía vendas alrededor de sus brazos y su estómago, aunque no se veía a través de su camisa. Ichigo era, con toda probabilidad, el único que había escapado de una lesión si no se tenía en cuenta a Pi. El sustituto, por cierto, se encontraba actualmente en su forma de alma con su cuerpo humano apoyado contra un árbol cercano. Su Bankai ya no estaba en uso, pero aún así simplemente sintió apropiado permanecer en su forma Soul Reaper ya que el viaje de regreso a la playa fue principalmente para él explicando muchas cosas. Al final, sin embargo, acabó sorprendiendo mucho más a sus propios amigos que a aquellos a los que había ayudado recientemente a liberar del cautiverio. Se sorprendieron un poco más al ver que tenía más poder mediante el uso de su Bankai, mientras que los demás simplemente sintieron toda la fuerza de su fuerza en su primer encuentro. Si bien nada nos encantaría más que regresar a su gremio y convertirnos en miembros, creo que todos sentimos que nuestra nueva libertad debe ser ejercida. Respondió Simón. Ninguno de nosotros sabe lo que es ser libre, y nunca hemos experimentado realmente la vida fuera de la torre. Realmente necesitamos descubrir por nosotros mismos cómo es eso ahí fuera. Añadió Sho. No es que no nos agraden, chicos, esa no sería una buena razón. Declaró Wally. Ante esto, la caballero pelirroja, que tuvo mucho que ver con el rescate de sus amigos, sonrió con tristeza e inclinó su cabeza hacia abajo por un momento. Ella entendía perfectamente su deseo ya que, después de todo, no eran niños como ella cuando la soltaron en el mundo. Eran adultos que sabían perfectamente que el mundo existía fuera de la torre, por lo que no podía culparlos por sentir curiosidad. Aún así, sintió que era necesario decir una cosa más. Yo ya entiendo. La libertad que te han dado no es algo que debas tomar a la ligera. Al menos, prométeme una cosa y que vivirás tu vida al máximo, que vivirás cada día como el último. Preguntó Erza, con lágrimas cayendo ligeramente de sus ojos. Erza, Miliana sollozó, siendo la primera en llorar abiertamente ante las palabras de su querida amiga. Wally comenzó a llorar un momento después hasta el punto de gemir en lugar de dar una respuesta verbal. Apuesto a que lo haremos. Dijo Sho con voz de determinación, las lágrimas ahora también caían de sus ojos. Incluso el poderoso Simón dejó escapar algunas lágrimas de sus ojos, y claramente no confiaba en su propia voz ya que simplemente eligió asentir al comprender las palabras del mago de cabello escarlata. Entonces te deseo lo mejor. Dijo Erza, cerrando los ojos porque quería decirle esas palabras sin que ningún fluido cayera de ellos a un ritmo rápido. Todos sus amigos asintieron y continuaron sollozando, a excepción de Simón, quien desde entonces se recuperó antes de lograr empujar el bote hacia las aguas. Ichigo sonrió tristemente ante el conmovedor curso de los acontecimientos que se presentaron ante sus ojos, pero el sonido abrupto de algo siendo disparado en el aire le quitó la vista. Giró hacia su derecha y vio que Natsu estaba disparando una serie de bolas de fuego al aire, poco después de lo cual explotaron y dieron origen a una hermosa exhibición de fuegos artificiales. Todos miraron fijamente la pantalla, y el cazador de dragones simplemente siguió lanzando explosiones. Ichigo, por su parte, lo pensó por un momento, y luego decidió que él también se despediría y otorgaría a los amigos de Erza lo que esperaba fuera un recuerdo duradero para conmemorar su libertad. Levantando su Zanpakuto hacia los cielos, Ichigo aumentó su presión espiritual hasta el punto de que un gran rayo de energía azul claro se disparó hacia la noche estrellada hasta donde alcanzaba la vista. Iluminó el cielo nocturno, su luz pasó sobre todas las cosas y las cubrió con la calidez de su propia energía espiritual. La exhibición, junto con los fuegos artificiales que fueron cortesía de Natsu, fueron realmente un espectáculo digno de contemplar. A medida que el grupo de antiguos esclavos comenzó a alejarse flotando en su minúsculo barco, alejándose cada vez más de sus amigos, tanto nuevos como viejos, sabían en sus corazones que nunca olvidarían este día. Cuando Simón y los demás estuvieron lo suficientemente lejos, los dos magos de Fairy Tail detuvieron su exhibición y comenzaron a saludar como los demás, con entusiasmo.
Nuevamente, al igual que con Jubia, algo en esta situación simplemente daba la impresión de que algún día se volverían a encontrar. A bordo del barco la mayoría de los miembros de su pequeño grupo todavía miraban hacia atrás mientras sus nuevos amigos se despedían con la mano, pero Simón simplemente miró hacia atrás como un gesto. En verdad, su mente estaba completamente en otra parte. Actualmente se centraba en una persona singular, o más bien en lo que era una persona singular en referencia a otra. Ichigo Kurosaki, un hombre del que había oído hablar anteriormente pero en el que nunca había pensado realmente, era realmente otra cosa. Simón nunca esperó que fuera tan fuerte, que fuera un hombre que incluso él tenía que admitir que estaba destinado a grandes cosas. Sea de otro mundo o no, no podía imaginar a nadie más haciendo que Erza los mirara de esa manera. No podía imaginar a nadie más apto para protegerla, y simplemente no podía imaginar a nadie más a quien aprobaría en silencio. Estaba consciente de que muy bien pudo haber sido el único en verlo, pero la forma en que Erza comenzó con Ichigo cuando todos se reunieron en las aguas fuera de lo que antes era la Torre del Cielo reveló más de lo que cualquier palabra podría revelar. Su corazón, lo supiera o no la belleza de cabello escarlata, eventualmente sería entregado gratuitamente a ese hombre, Ichigo Kurosaki. De hecho, es muy posible que ya lo haya sido. Si alguna vez hubo un hombre que mereciera su afecto, eres tú, Ichigo. Pensó Simón con una sonrisa agridulce. Simón, ¿en qué estás pensando? Miliana cuestionó, levantando una ceja con curiosidad. Solo eso, creo que nuestra pequeña Erza está en buenas manos. Simón respondió misteriosamente, sonriendo mientras miraba al adolescente de cabello naranja. Diré, quienquiera que sea ese tipo Ichigo, nunca antes la había visto mirar a Nana de esa manera. Miliana comentó alegremente. El corpulento hombre de cabello negro soltó una leve risa ante esto debido al hecho de que evidentemente no había sido el único en ver la expresión del rostro de Erza hace poco tiempo. Sin embargo, si nos guiamos por los rostros confusos de todos los presentes, ella realmente era la única otra persona que lo había hecho. Eso se debe a que el amor joven es algo confuso, pero espero algo que le traiga felicidad. Dijo Simón, cerrando solemnemente los ojos. La adolescente con apariencia de gato se sonrojó y miró como una niña a Erza e Ichigo, en su mente tocando campanas de boda e imaginando a su amiga con un hermoso vestido blanco mientras ella estaba a su lado con un vestido no tan llamativo pero sí bastante hermoso. Después de todo, no se atrevía a imaginar siquiera ser más bonita que la novia, ni siquiera en su lejano reino de fantasía. Todos los demás, sin embargo, estaban completamente perdidos. ¿De qué estás hablando? Sho intentó confusamente, sus palabras reflejaban los pensamientos de Wally.